El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue objeto de la carga de los pecados de todos los seres humanos del mundo. Con esta omnisciencia que tiene el Señor, es decir, el saberlo todo, y Cristo tiene presciencia porque es Dios. La presciencia es el conocer anticipadamente todas las cosas que han de ocurrir antes de que ocurran. Es una capacidad que tiene Dios, de conocer al detalle todas las cosas que van a ocurrir antes de que ocurran, antes de que las cosas ocurran. Entonces, como el Señor sabe anticipadamente las cosas que han de ocurrir antes de que ocurran, sabe cada decisión que el ser humano va a tomar. El ser humano va a tomar decisiones, decidir, sobre todo respecto del mensaje del Evangelio, que es lo que Cristo, es el mensaje de lo que Cristo, que anuncia lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para darnos salvación, para darnos vida eterna, ¿ya? Y este es el anuncio, el que está aquí arriba, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. En 1 Corintios 15, del 1 al 5. Entendiendo primero esto, que Dios había decretado, el alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. Pero Cristo murió en vez de nosotros, en lugar de nosotros, tomando nuestro lugar, porque la salvación de nuestras almas ha sido por sustitución de condena. La condena penal por cometer pecados es la muerte del alma. Cristo experimentó esa condena. El alma de Cristo quedó desamparada en la cruz y entró en la eternidad en estado de desamparo, como ya lo hemos explicado muchas veces en estos videos que yo hago. De esa forma, Cristo, experimentando el desamparo eterno, conforme al Salmo 22, versículo 1 y 2, cuando Cristo dice, bueno, ahí está profetizando David, lo que Cristo iba a tener que experimentar en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clama a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Esa expresión de día y de noche tiene relación con que Cristo estaba salido de su cuerpo, cuando estaba en la cruz, entró en la eternidad desamparado, de día y de noche. Pero de la eternidad, Cristo, en muerte eterna, separación eterna, Él volvió a la vida, a tomar su vida física. Su alma entró nuevamente en su cuerpo agonizante. Y es por eso que leemos nosotros lo que Juan escribe en Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Bueno, y estaba allí una vasija llena de vinagre y unos soldados romanos empapando la esponja en vinagre, acercándosela a la boca. Cuando Jesús hubo probado el vinagre, exclamó lo que ya sabía, que estaba todo consumado. Consumado es. Lo que ya estaba todo consumado era la salvación, la vida eterna, que Cristo nos prometió en Juan 10:28. Yo le doy vida eterna, y no perecerán para siempre. Pero también lo que estaba consumado, todo consumado, era lo que el Señor le había prometido a Abraham en Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Benditas. Esa bendición es para el alma, no para el cuerpo, no para una vida terrenal. Porque el mismo Señor Jesús dijo, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en esta vida, en este mundo, en esta tierra, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Mateo 16:26. También en Lucas, capítulo 12, cuando habla esta historia, parábola del rico insensato, versículo 3 al 21, que había un hombre rico, cuya heredad había prosperado mucho, y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis bienes, mis graneros son pequeños. Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí meteré todos mis granos que ha producido mi heredad. Y cuando haya hecho esto, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, come, bebe, regocíjate. Y Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? O sea, ¿de qué te servirá haber trabajado tanto en esta corta vida y tú te mueres? Y tu alma incrédula está siendo reclamada por Satanás. Vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? O sea, la bendición que Dios le dio a Abraham en tu simiente, es decir, en Cristo, esa es la simiente de Abraham, Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra, es para el alma. O sea, que el alma tenga vida eterna,
que no sea condenada por sus pecados. Bendito, bendito. Ya eso también lo consumó Cristo en la cruz, porque Él era nacimiento de Abraham, Cristo. Él tenía que consumar lo que Dios le había prometido a Abraham. Ahora en Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 18, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, puesto que por ninguno podía jurar por ninguno mayor que él, juró por sí mismo, diciendo, de cierto, bendiciendo te bendeciré, con abundancia te multiplicaré grandemente, y así aguardando pacientemente la promesa, y así, aguardando pacientemente, alcanzó la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor, y para ellos el término de todo litigio es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, a usted, a mí, a todas las naciones de la tierra, más abundantemente, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, a usted, a mí, a todos, ¿cierto?, lo inmutable de la resolución de él, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por medio de dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuerte consuelo, los que buscamos refugio para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, Dios interpuso juramento, además de prometer. Juró, pero además de prometer, prometió y juró que en Abraham, todos los seres humanos, en la simiente de Abraham, en Cristo, todos los seres humanos nacidos de mujer, serían salvos de ellos tener que responder penalmente por sus pecados. O sea, responderán moralmente los seres humanos, serán castigados, recibirán las consecuencias en esta vida por pecar. Pero la condena penal por los pecados, responder penalmente por sus pecados, lo hizo Cristo en vez de nosotros. A Él le fueron imputados penalmente todos nuestros pecados, los que cometeremos toda nuestra vida, y entonces Cristo murió por los pecados de nosotros, para que ya nosotros no tengamos que ser condenados penalmente a la muerte de nuestras almas, por los pecados de nuestras almas. El alma que pecare, esa morirá, pero Cristo murió por los pecados de nosotros. Ya nuestras almas no tienen que ser condenadas por los pecados que cometan mientras nuestras almas viven en este cuerpo. Y cuando Dios prometió, interpuso juramento. Por dos cosas inmutables, que no pueden cambiar, no pueden ser modificadas, promesa y juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta. Entonces eso fue lo que consumó Cristo en la cruz, la promesa que Dios le hizo a Abraham. En tu simiente, es decir, en Cristo, todos los seres humanos serán salvados de ellos tener que ser condenados por sus pecados. Porque esa es la promesa. En 1 Juan 2.25 leemos, 1 Juan 2.25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Es una promesa. Pero además interpuso juramento. Prometió y juró Dios que en Cristo usted sería salvado de usted tener que responder penalmente por sus pecados. Que ahora usted cuando peca, no importa los tipos de pecados que cometa, no importa cuál sea la intención por los cuales usted cometió los pecados, ni siquiera importa la sumatoria total de pecados que usted va a cometer hasta que se muera, penalmente hablando, ya no los tiene que pagar usted. Usando el Señor de omnisciencia, el previo conocimiento anticipado de saber todas las cosas que han de ocurrir antes de que ocurran, conociéndolo a usted toda su vida, toda la vida suya, hasta que usted se muriera. Porque el Señor tiene previo conocimiento anticipado de saber la vida de cada ser humano. El Señor no requiere que transcurra el tiempo de la vida suya para saber la totalidad de pecados que usted los va a cometer. Se los conoció todos. Todos. Siempre la salvación está siendo aludida en pasado. Se está hablando de una salvación consumada en pasado. En Isaías 53:6. 700 años antes de que Cristo naciera en este mundo, Isaías dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Debiera decir Isaías, mas Jehová cargará en el futuro, cuando Cristo nazca en este mundo, cargará en él el pecado de todos nosotros. Lo está hablando como algo consumado. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, antes de que Cristo naciera en este mundo, antes de que usted naciera en este mundo. En el Salmo 22, escrito más atrás todavía, es mucho más antiguo que Isaías, 900 años antes de que Cristo naciera en este mundo. Dice, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Horadaron, se está hablando como algo que ya está consumado, que ya sucedió. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. No, es que está, a ver,
debiera decir, porque David, guiado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, está hablando como algo que está consumado. Repartieron ya lo hicieron, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Sí, pero es que debiera decir, si es que quisiéramos nosotros corregir, tontamente, ¿verdad? Debiera decir, repartirán entre sí mis vestidos. Repartirán cuando Cristo venga a este mundo, todavía no ha nacido, porque eran 900 años antes de que Cristo naciera. Ahí estaba David, el ungido de Jehová, componiendo este salmo. Horadaron mis manos y mis pies. Debiera decir David, horadarán mis manos y mis pies. O sea, basado en estos dos pasajes del Salmo 22 e Isaías 53, podemos nosotros entender que para Dios la salvación quedó consumada antes de que Cristo viniese al mundo y antes que nosotros naciésemos. Desde antes. El Cordero, Cristo, fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis capítulo 18. Desde antes de la fundación del mundo. Sabiéndolo todo Cristo de antemano. Si Cristo supo toda su vida, la de usted y toda mi vida, hasta que yo muera, hasta que usted muera. Tiene omnisciencia, preconocimiento anticipado de saber mi vida. Cristo no necesitó que yo naciera en este mundo, viviera y muriese para saber la cantidad total de pecados que yo iba a cometer. Lo supo antes que yo naciera. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Antes de que nosotros naciéramos, se los cargó a Cristo. Todos. Ahora, la salvación del alma, de que el alma tenga que ser condenada a la muerte, quedó consumada por Cristo, para todos los seres humanos del mundo. La condena hoy es por no creer que Cristo ya nos dio la vida eterna. Por eso Cristo dice, el que no creyera en el Evangelio, este es el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Y de esa manera nos salvó. Al Él, Cristo, morir en vez de mí, la muerte de mi alma, por los pecados de mi alma. Si Cristo pagó el precio que yo debía pagar, yo ya no lo tengo que pagar. ¿Me entiendes? Es la sustitución de la condena penal. La condena penal fue sobre Cristo, para que nunca más fuera sobre mí cuando yo cometiera los pecados que ya Cristo me los pagó anticipadamente antes que yo los cometiera. Ahora, el Señor viene a elegir. Elige los que creen en Él. O sea, elige a los que depositan fe en este anuncio. Creen de todo corazón en este anuncio. Yo me entiendo salvado por lo que Cristo hizo por mí. ¿Qué es lo que hizo Cristo por ti? Murió por los pecados míos. Lo creo con todo mi corazón, con fe. Entonces ahí Dios me elige. Ahora, Dios usa la presciencia, el preconocimiento anticipado de saber, antes de que nosotros naciéramos en este mundo, nuestra decisión respecto a la muerte de Cristo por nuestros pecados. Por eso que Pedro dice que somos elegidos según la presciencia del Señor. Dice ahí, Pedro, primera de Pedro 1, versículo 2. Elegidos no por decreto, no arbitrariamente, no, elegidos según la presciencia de Dios Padre. O sea, esto es omnisciencia, de saberlo todo, pero presciencia es un poco diferente a la omnisciencia. Presciencia es saber con detalle total, absoluto, con total detalle, saber las cosas que han de suceder antes de que sucedan. Es por eso que cuando Dios supo que yo cuando naciera me iba a arrepentir e iba a creer con fe en el Evangelio, ahí Dios me conoció mi decisión y por lo tanto hace una predestinación para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo, ya no para ser salvo, porque yo fui salvo cuando yo me arrepentí y creí en el Evangelio, a mis 10 años. Pero resulta que el Señor supo que yo a mis 10 años me iba a arrepentir e iba a creer en el Evangelio. E iba a creer con fe en el Evangelio. Es por eso que en Romanos 8:29 se habla de una predestinación para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo, no de una predestinación para ser salvo. No, la salvación quedó consumada para todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra, en la cruz. Y se hace efectiva creyéndola, con todo el corazón. Si la persona no cree, invalida la salvación que Cristo consumó, la invalida por la incredulidad de él, porque no la cree. Y al no creer está haciendo a Dios Padre y a Dios Hijo mentiroso.
Porque Dios Padre ha dado testimonio de que nos ha dado vida eterna a todos nosotros y que esa vida está en su Hijo. Primera de Juan 5, versículos 10 al 12. En Primera de Juan 5, versículos 10 al 12, tenemos el testimonio del Padre. Leemos. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, o sea, tiene a Cristo morando adentro. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, Romanos 8:9. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Por eso que no creer en el Evangelio, no creer que Cristo nos salvó, significa hacer a Dios mentiroso, porque Dios prometió y juró que en Cristo todos serían salvados del infierno. Entonces, al no creerlo, le están haciendo al Padre mentiroso y al Hijo mentiroso. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. O sea, si tienes a Cristo sumergido dentro de ti, producto de que tú oíste el Evangelio, lo creíste con fe y fuiste objeto del bautismo, la inmersión del Espíritu de Cristo dentro de ti, entonces tú tienes vida eterna. Pero si tú no tienes vida eterna, es porque no tienes al Hijo. El que cree al Hijo, tiene la vida. El que no cree, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, el Padre Celestial, Dios Padre, ha dicho que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. O sea, ahí está el testimonio de Dios Padre, que nos ha dado vida eterna a través de Cristo muriendo por nuestros pecados en la cruz. Y no solamente Dios Padre, sino que también Dios Hijo. En Juan 10:28, Cristo dijo, yo le doy vida eterna. Y en Juan 19, eso en Juan 10:28. Y en Juan 19:30, Cristo dijo, consumado es la vida eterna que les prometí. Está consumada. Entonces ahora la persona es condenada por no querer creer, por rehusar creer, por no creer o por rehusar creer. En Juan 3:36, Juan el Bautista dice, el que cree en el Hijo de Dios dijo, yo le doy vida eterna. Y en la cruz, consumado es. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, porque creyó. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Rehusar creer. Eso da a entender que el hombre sí puede creer, sí puede, pero rehúsa creer. Voluntariamente rehúsa creer que Cristo nos dio vida eterna. Y al no creer que Cristo nos dio vida eterna, la persona va a estar dependiendo de Él, de los méritos personales, diciendo yo seré salvo y tendré vida eterna si yo me porto bien, guardo los mandamientos, por lo que Cristo hizo por mí en la cruz, más lo que yo tengo que hacer y seguir dejando de hacer. Tengo que seguir haciendo y seguir dejando de hacer. O sea, estará procurando entrar la persona. No habrá entrado, porque se entra por la fe, si la salvación quedó consumada. Ahora, en 1 de Pedro 1:2, dice Pedro, elegidos, pero no por decreto. No por un decreto arbitrario de Dios. Que Dios dijera ya, decreto que tú son salvos, y los demás no. No, no por decreto, no por una elección unilateral. Una elección unilateral de Dios, no. Sino por el saber el Señor anticipadamente, con el previo conocimiento, presciencia, de saber la decisión que tú vas a tomar. Te la conoció y entonces te elige. A los que antes conoció, a estos también predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, no para ser salvos. Romanos 8:29. A los que antes les conoció su decisión por Cristo, antes que ellos nacieran, a estos también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Efesios 1:5. Predestinados no para ser salvos, si la salvación ocurrió en la cruz para todos. Predestinados para ser adoptados hijos suyos, no para ser salvos. En la cruz del Calvario Cristo se ha constituido en aquel que ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo. En primera de Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2, leemos, cuando Juan le está escribiendo a la iglesia. Está exhortándole a la iglesia a no pecar. Hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, no se pierde la salvación. No, como dicen los pentecostales, no. Mas si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, los de la iglesia. Y no solamente por los pecados de la iglesia, no solamente por los que tienen vida eterna, no solamente por los nuestros, dice Juan, sino por los de todo el mundo. O sea que Cristo en la cruz se ha constituido en aquel que ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo.
Si Cristo nos salvó a todos. Cristo no es responsable de que un ser humano al morir se vaya al infierno. No es responsable de eso porque Cristo lo salvó. Lo que pasa es que Él nunca creyó y por eso se va al infierno. El que en Él cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo dijo Cristo en primera persona, Juan 3:18. El que en Él cree, en Cristo, Cristo dijo, yo les doy vida eterna. Y en la cruz del Calvario dijo Cristo, consumado es la vida eterna que les prometí. Está lista, son salvos. El que en Él cree en Cristo no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cristo murió por los pecados de nosotros y así nos salvó. Ese es el Evangelio, el anuncio de lo que Cristo tuvo que padecer en la cruz para darnos vida eterna, para darle cumplimiento a la promesa que Dios le hizo a Abraham y para darle cumplimiento a la promesa que Él mismo nos hizo a nosotros. Yo le doy vida eterna, Juan 10:28. Y Abraham, en tu simiente, en Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22:18. Entonces, Cristo tuvo que padecer lo que anuncia Pablo. Murió por los pecados de nosotros, para cumplir la promesa que Dios le hizo a Abraham, respecto a todas las familias de la tierra, nosotros. Y para darle cumplimiento a la promesa que Cristo mismo nos hizo a nosotros, en Juan 10:28. Yo le doy vida eterna. Eso es lo que tuvo que padecer Cristo. Esto lo está anunciando Pablo. Esta es la buena noticia de salvación. Esto es alegría, es gozo. Buenas noticias. Hacer fiesta. Fiesta. Porque Cristo ya nos salvó. Pagó el precio en rescate de nuestra alma. Pagó hasta el último centavo que había que pagarse para rescatar nuestra alma, de que nuestras almas tuviesen que ser condenadas por nuestros pecados. Entonces, ahora Dios elige, pero en base a su previo conocimiento de saber quiénes le van a creer antes que nosotros naciéramos. Entonces, por eso tenemos en 1 de Pedro 1:2 elegidos, pero no arbitrariamente, no por decreto. A pesar de que Dios es soberano, Él respeta la decisión personal de cada ser humano. Dios no es un tirano, no es un ser invasivo, sino que Él respeta nuestra propia decisión. Dios mandó a su Hijo, Cristo, Dios Hijo, murió por nuestros pecados. Esa es su gracia. Ahora espera que nosotros depositemos fe en esta gracia. Y cuando nosotros ponemos nuestra parte en este nuevo pacto, nuestra fe, cerramos el trato con Dios. Porque ahora hay un nuevo pacto en la ley de la fe. De Romanos capítulo 3, versículos 27 al 28. Pablo dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? ¿Por la ley de las obras? Que era inherente al antiguo pacto en la ley, las ordenanzas de la ley. No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. O sea, el nuevo pacto es en la ley de la fe. Antiguamente era en las ordenanzas de los decretos de los mandamientos del Señor. Era el antiguo pacto en la ley. Pero ahora es un nuevo pacto en la fe, solamente por la fe. En Gálatas 2:16, el apóstol Pablo está reprendiendo a Pedro, porque Pedro estaba teniendo una conducta un poco hipócrita. Gálatas 2, versículos 18 y 19. Y en Gálatas 2:20 dice Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2, eso está en Gálatas capítulo 2. 2:16. Recordemos que Pablo reprende duramente a Pedro en Antioquía, en Gálatas 2, versículos 11 al 15. Porque era de condenar la actitud hipócrita que estaba teniendo Pedro, que cuando estaba comiendo con los gentiles, comía de todo. No estaba sujeto a la ley porque la ley quedó abolida en la cruz. Entonces él comía seguramente carnes con pezuña, animales inmundos que según la ley no debían comerse, pero cuando venían los judíos, los judaizantes, que querían someter a los preceptos de la ley para salvación, si no te circuncidas el prepucio no puedes ser salvo, tienes que circuncidarte, metiéndole obediencias de mandamiento para poder ser salvo, la circunstancia que ya Cristo nos salvó. Entonces Pablo lo reprende duramente porque era de condenar, porque cuando venían los judíos, Pedro se retraía, se apartaba de los gentiles. Entonces tenía una conducta inmoral, o sea, una conducta hipócrita. Cuando estaba comiendo con los gentiles, comía de todo. Pero cuando venían los judaizantes, se apartaba. No hay que comer animal inmundo, porque según la ley se tenía un doble estándar, Pedro. Entonces Pablo lo reprendió duramente, porque era de condenar. Y entonces en Gálatas 2:16,
Pablo dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros, dice Pablo, a los Gálatas, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, no por estar obedeciendo mandamientos, ya que por las obras de la ley nadie será justificado, ¿verdad? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, ¿ya? Entonces, primero, en Hebreos 12, versículo 2, dice que Cristo es el autor y consumador de la fe. Cristo es el autor y consumador de la fe. Pero esa fe de Cristo se adquiere, es responsabilidad de cada ser humano adquirirla oyendo a Cristo. Por eso que en Romanos 10, 17 dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, que es la palabra de Cristo. El original dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Entonces el hombre es responsable ante Dios de prestar oídos a la palabra del Señor para adquirir la fe de Cristo. Entonces el ser humano es responsable. O sea, hay una cuota de responsabilidad en el ser humano. Hay algo que el ser humano debe responder y que Dios se lo exige. En primera instancia, el ser humano tiene la capacidad para cambiar de pensamiento, cambiar su mente y conformarla a la Biblia. Eso es arrepentimiento. Meta, noia. Meta es cambio, noia, mente. La mente tiene que ser cambiada porque está corrompida. La raza humana es una raza caída moralmente. Su moral está corrompida y también su mente. Esto no puede cambiar mientras el ser humano, su alma vive en su cuerpo. Pero lo que puede cambiar es la mente, para que el ser humano se logre ver cómo está, corrompido moralmente ante Dios, mientras el alma vive en el cuerpo. El arrepentimiento es una demanda que hace Dios a que el hombre modifique su mente, la cambie y la conforme a lo que dice la Biblia, para que logre verse como está ante Dios. Cuando Isaías vio a Dios, exclamó, soy hombre muerto, porque soy siendo hombre inmundo de labios. Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. O sea, cuando Isaías vio, se consideró inmundo. Cuando Job por fin, oyó, conoció a Dios, ahí se declaró, se aborreció. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, cuando realmente Job vio por primera vez a Dios, dijo, me aborrezco a mí mismo y me arrepiento en polvo y ceniza. Me arrepiento, cambio mi manera de pensar, cambio mi mente. Entonces tenemos Job capítulo 42, versículos 5 y 6, y tenemos Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. En el año que murió el rey Uzías, vieron mis ojos al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y dijo Isaías, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros vemos a Dios en la Biblia, nos declaramos inmundos, pecadores, pecaremos hasta que nos muramos. Pero cuando el ser humano no logra ver a Dios en la Biblia, lee la Biblia como un libro y no ve a Dios en la Biblia, él no va a cambiar su mente. Se va a creer bueno, se va a creer que él puede cumplir los mandamientos, que él puede tener la moral de Dios. En Romanos 8:14, el apóstol Pablo dice, el apóstol Pablo, no cualquier salvado. Y que aquí tenemos que detenernos. Y lo está hablando el apóstol Pablo, un hombre lleno de la santidad del Señor, lleno de las revelaciones del Señor, lleno del conocimiento del Señor Jesucristo, lleno, repleto de las revelaciones del Señor, lleno de la santidad de Dios, lleno del Espíritu Santo. En esa condición, ya siendo un salvado de Cristo, y no cualquier salvado, era el apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles. En esa condición de ya tener vida eterna, el apóstol Pablo dice, sabemos que la ley es espiritual, la ley divina, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Romanos 7:14. Entonces, si lo está diciendo el apóstol Pablo, ¿qué me queda a mí? La ley divina, cuando Dios manda al hombre, que el hombre obedezca sus mandamientos. Eso es espiritual. Dios es espiritual, mas nosotros somos seres que vivimos en un cuerpo de carne. Es por eso que en 1 Corintios 15 el apóstol Pablo dice, hay cuerpo espiritual y hay cuerpo carnal, cuerpo de carne, tomado del polvo de la tierra.
Una es la gloria del terrenal, del carnal, y otra es la gloria del celestial, del espiritual. O sea, la belleza de un cuerpo físico es una belleza de un cuerpo físico, terrenal. Pero la belleza de un cuerpo espiritual, de un cuerpo celestial, es otro tipo de belleza, superior 1000 veces a la belleza de un cuerpo físico. Una es la gloria del espiritual y otra es la gloria del terrenal. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción. 1 Corintios 15:53. Cuando el Señor a los salvados les transforme nuestros cuerpos, a un cuerpo espiritual, ahí sí que podremos obedecer la ley espiritual. Mientras vivamos nuestra alma en este cuerpo de carne, estamos vendidos al pecado. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Romanos 7:14. Por eso que es tremendamente necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción. Porque no podemos nosotros los salvados ver a Dios así como estamos en este cuerpo de carne, porque nos morimos. No hay hombre que vea el rostro de Dios y no muera, quede con vida. No, va a morir. Entonces por eso Isaías dijo en Isaías 6, versículo 1 al 5, vi yo al Señor, por tanto dije, ay de mí que soy hombre muerto. Y estamos hablando del gran profeta Isaías, un hombre que por el Espíritu Santo hablaba palabras santas del Señor, las profecías que Dios le dio a Isaías, el gran profeta del Señor. Por sus labios salía palabras santas. Pero Isaías cuando vio al Señor dijo, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. La lepra, cuando el Señor mandó en sus mandamientos levíticos, que aquel que tuviera lepra tenía que, esbozado, gritar, inmundo soy, inmundo, inmundo, tengo lepra en mi carne. Tenía que el sacerdote revisar la carne, de la piel, y si había sarpullido de lepra, el leproso debía gritar, inmundo, inmundo. La lepra figura el pecado, es figura del pecado. Y la carne es figura del Amalek. Amalek representa la carne. Y Amalek era un enemigo traicionero, que era un enemigo muy especial, no era cualquier enemigo del pueblo terrenal de Dios, porque atacaba por la retaguardia al campamento cuando iba en su éxodo rumbo a la tierra prometida. Entonces atacaba a lo más débil del campamento de Israel, a las mujeres embarazadas, a los abuelitos, a los enfermos, a los niñitos que andaban lentos. Entonces Amalek atacaba por la parte trasera del campamento. No atacaba por el frente, en el frente estaban los más jóvenes, los más valientes, los que iban a la vanguardia. Pero en la parte trasera estaban los más débiles. Entonces Amalek no era cualquier enemigo, porque los enemigos que tuvo Israel en la tierra prometida fueron los filisteos, los amorreos, los gergeseos, los heteos, los moabitas, los amonitas que estaban al otro lado del Jordán. Pero este enemigo era un enemigo muy diferente a todo el resto de los enemigos, porque atacaba al pueblo de Israel mientras iba en su éxodo por el desierto a la tierra prometida. Entonces la carne está simbolizando, Amalek está simbolizando espiritualmente a la carne. Y en Pedro dice a la iglesia, en 1 de Pedro 3:21, cuando está hablando de la inmersión del Espíritu de Cristo, el bautismo espiritual, cuando Cristo entra a morar invisiblemente en forma espiritual dentro de un creyente en el Evangelio, dice Pedro en 1 de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. O sea, el Amalek. Nosotros la iglesia entramos por Cristo al camino angosto que va a la vida. Estamos en este éxodo por este mundo a la Canaán celestial. Y siempre la carne, nuestro Amalek, nos va a traicionar y nos va a hacer caer en pecado. Y la carne tiene la lepra, el pecado. Inmundo, inmundo, inmundo. Somos inmundos, porque eso es el pecado, es lepra, inmundo. Así tenía que gritar el esbozado que tenía lepra. Inmundo soy, inmundo, sustituidos por Cristo en la cruz. La gloria es para Cristo, no para nosotros. Ahora yo quiero primero dejar muy claro la presciencia del Señor, que el apóstol Pedro dice que Dios elige. Siempre Dios tiene que elegir. Dios tiene que elegir, pero no sin antes tomando en cuenta al hombre su fe. Dios siempre va a elegir, pero no sin antes tomándole en cuenta previamente al hombre su fe. Si Dios ve que no hay fe en el Evangelio, Dios no elige. Por eso dice, ya, 1 de Pedro, a ver, acá, 1 de Pedro 1, lamentablemente, mejor lo voy a colocar así, 1 de Pedro 1:2, elegidos, pero no por decreto, no arbitrariamente,
sino elegidos según la presencia de Dios Padre. O sea, Dios tiene preconocimiento de saber las decisiones que los hombres van a tomar por Cristo antes que ellos nazcan. Y cuando Él sabe, Él conoce. Entonces Romanos 8:29 dice, a los que antes conoció, a estos también predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, no para ser salvos. La salvación ocurrió en la cruz para todos. Entonces la condenación es por no creer. El que no creyere lo que tuvo que hacer Cristo para salvar nuestras almas, darle cumplimiento a la promesa que Dios nos hizo en Abraham, el que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos 16:16. Esa es la condena. Hoy en día la condena no es por cometer pecados, sino por no creer en el Evangelio. Lo dijo Cristo en Marcos capítulo 16, versículo 16. Ahora, al final de los tiempos, en la eternidad, va a haber un juicio, un justo juicio, porque los seres humanos pudieron arrepentirse. Para eso Dios nos dejó la Biblia. La palabra del Señor ha costado la sangre de los profetas del Antiguo Testamento y la sangre de los apóstoles del Nuevo Testamento, incluyendo la sangre de nuestro Señor Jesús, para que quedara su palabra plasmada en papel, lo que conocemos nosotros como la santa palabra del Señor. O sea, para que nosotros tuviésemos la palabra impresa en papel, ahora la tenemos en digital, le costó la sangre a los profetas del Antiguo Testamento, a los apóstoles del Nuevo Testamento y a Cristo en la cruz, para que nosotros podamos adquirir fe oyendo lo que está escrito en la Biblia. La fe viene por el oír y el oír por la palabra impresa, la Biblia, la palabra de Dios. Romanos 10:17. Entonces, ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. A mayor abundamiento, el Señor, a través de su palabra, ha dado fe a todos los hombres, a todos, con haber levantado a Cristo de los muertos. En Hechos capítulo 17, versículos 30 al 31, dice el apóstol Pablo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Y por qué? Porque el hombre sí puede arrepentirse, sí. Que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, habiendo dado fe a todos con haber levantado a los muertos. Dios ha dado fe a toda la raza humana, aquí, en la Biblia, con haber levantado a los muertos a Cristo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque existen varias doctrinas satánicas diabólicas que atentan contra la fe. Atentan, se oponen a que el hombre sí puede adquirir la fe de Cristo leyendo a Cristo en la Biblia, se oponen a eso. Ellos dicen que la salvación es por decreto, que Dios tiene que Él, en su soberanía, ¿ya? Que él hace como Él quiere, Él puede decretar, ¿ya? Que yo pueda, Él me da fe a mí, sin que yo haga nada. Él me da fe, el Espíritu Santo entra, Dios lo hace que el Espíritu Santo me convierta a mí, y ahí yo puedo creer. Contrariando flagrantemente lo que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está diciendo cuando a través del apóstol Pablo escribe a los salvados de Éfeso, al pequeño grupo de salvados que vivía en la localidad de Éfeso, Asia Menor. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. El apóstol Pablo está escribiéndole a los Efesios salvados lo que ya les había acontecido a ellos, para que lo pudiesen entender bien. Pablo dice, y Él, ¿ya? Y a vosotros, dice. Y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Estando muertos. Pero el muerto espiritual sí puede oír. Adán entró en muerte espiritual. El día que de él comieres ciertamente morirás. Murió espiritualmente. Y estando muerto espiritualmente, oyó la voz del que le llamaba. ¿Dónde estás tú, muerto espiritual, Adán? Dios le dijo en Génesis 2:16 a Adán. Dios le dijo en Génesis capítulo 2, versículo 16, a Adán. De todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol de la sabiduría del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pues bien, el día que Adán comió, murió espiritualmente, quedó convertido en un muerto espiritual, con necesidad de que Dios le hiciera nacer de nuevo su espíritu. Pero estando muerto espiritual, oyó la voz del que le llamaba. Los muertos espirituales sí pueden oír.
En Juan 5:25, Cristo lo ratifica, diciendo, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Juan 5:25. Ahora, la religión calvinista, los calvinistas, atentan contra la fe. Entonces yo quiero mostrarle a un instrumento satánico, porque son instrumentos satánicos, les quiero advertir de estas doctrinas demoníacas. Son altamente demoníacas, destructoras, son doctrinas demoníacas de alto calibre, porque estos pastores calvinistas son preparados en los institutos satánicos. Satanás prepara muy bien a sus maestros. Satanás se viste como ángel de luz, y no es de extrañar que también sus instrumentos se vistan como ángeles de luz. Lo dice el apóstol cuando escribe a la iglesia de los instrumentos satánicos. Son grandes exégetas, grandes doctores, con gran conocimiento. Entonces los usa Satanás para poder infiltrar doctrinas de demonios. Entonces les quiero mostrar lo que predica un instrumento satanizado por Satanás. Un instrumento de alto calibre, de gran peso, satánico. Son personas doctas, pero muertos espiritualmente, que Satanás las usa para introducir doctrinas destructoras, ¿ya? Entonces pongan mucha atención a estas doctrinas, estas enseñanzas diabólicas que atentan contra la fe, ¿ya? Yo dije que está revelado a Juan el juicio ante el gran trono blanco. Hay un juicio ante el gran trono blanco, y también sobre el mundo se viene un juicio que es la tribulación, donde Dios va a vertir su ira en un periodo de 7 años. Y en Romanos capítulo 2, versículo 5, se está hablando de la tribulación, de un juicio vertido sobre el mundo, los moradores de la tierra, que es la semana número 70 del profeta Daniel, o la angustia de Jacob de Jeremías 37, o la semana número 70 del profeta Daniel 9:27, y por otra semana, el príncipe que ha de venir confirmará el pacto con muchos. Ahí se va a desarrollar este periodo de 7 años, que es un juicio de Dios a los moradores de la tierra en este mundo. Pero también hay un juicio ante el gran trono blanco, el justo juicio. Entonces, en Romanos capítulo 2, versículo 5, el apóstol Pablo escribe, ¿ya? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira. El mundo va a entrar en un periodo de tribulación, y la revelación del justo juicio de Dios. Ya, el justo juicio de Dios. Será justo el juicio, porque ahí serán enjuiciados. Dios les dirá, mi Hijo Jesucristo, o sea, estará el mismo Señor Jesucristo sentado en el trono. Yo, tomando forma humana, cargué tus pecados y los pagué en la cruz, y no me creíste. Y por eso te condeno, porque no me creíste, por tu incredulidad. Es el pecado de no creer en Cristo. Cristo dijo, de pecado por cuanto no creen en mí. Juan 16:8. Cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, a ustedes, la inmersión del Espíritu de Cristo prometida, ¿ya? El bautismo. Bautismo significa inmersión. Sumergir Cristo, su Santo Espíritu, dentro del cuerpo físico de una persona. Es por eso que en Romanos 8:9 dice el apóstol, al final del versículo 9, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. También en 2 de Corintios 13:5 hay una exhortación a la autoexaminación, si uno realmente ha creído con fe en el Evangelio. Porque si no ha creído con fe, no ha sido sumergido Cristo dentro. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces, no es como enseña Satanás a través de estos instrumentos calificados, porque son calificados. Estos pastores calvinistas son muy calificados. Conocen muy bien la Escritura. Satanás se sabe la Biblia en realidad del derecho. Entonces uno tiene que estar bien cimentado en la Escritura para no caer en la trampa de estos maestros del engaño, con doctrinas de demonio. No es que Dios te tiene que convertir a ti en forma unilateral, como que tú fueras un robot, que tú no puedes hacer nada. Tiene que el Espíritu Santo a ti convertirte para que tú puedas creer. Es al revés de lo que está diciendo Dios.
O sea, los calvinistas dicen que el Espíritu Santo tiene que convertirte a ti para que tú puedas creer. Que a menos que Dios no te dé fe para poder creer, tú no puedes creer. Y eso es al revés de lo que dice el Espíritu Santo en la Biblia. En Efesios 1, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo dice, y Él, Cristo, os dio vida a vosotros, ¿cierto? Cuando estabais muertos, Efesios 2, 1. Pero dice en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, dice, dice, en Él, en Cristo también vosotros, habiendo oído el Evangelio, la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, entonces entró el Espíritu Santo a morar dentro. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el orden. Primero yo tengo que oír el Evangelio, oírlo. Cristo en la cruz murió por mis pecados, por tus pecados, por mis pecados, y así me salvó. De que yo tuviese que ser condenado a la muerte por mis pecados. El que fue condenado a la muerte en vez de mí, por los pecados de mí, fue Cristo. Y nadie paga dos veces los pecados. Nadie los paga dos veces. Nadie es condenado dos veces a la muerte por los mismos delitos. Entonces Cristo en justicia me salvó. Esa es la justicia del Señor. Esa es la justicia del Señor. En Romanos capítulo 3 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Ahí está la justicia de Dios. Fe en que Cristo cuando dijo, yo le doy vida eterna, y la exclamó en la cruz, consumado es, soy salvo. Por creerle a Cristo. Esa es la justicia de Dios. Creer en el Evangelio. Entonces el orden es que yo tengo que oír el Evangelio. Lo tengo que oír y lo tengo que creer. Y cuando lo creo, ahí el Espíritu Santo entra en mí. Lo que postulan los calvinistas es que yo estoy muerto, no puedo oír a Dios, no lo puedo oír, en circunstancias que Adán lo oyó, y lo está diciendo Cristo en Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Miren lo que dice Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2, versículos 1 y 2. Ahora Pablo le dice a los colosenses, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuándo somos salvos nosotros? Cuando estamos espiritualmente muertos. Porque es el alma nuestra, estando nuestro espíritu muerto, la que puede oír. El alma es la que oye, aunque esté el espíritu muerto. Entonces, estando nosotros muertos en pecados, como está la gente, puede oír el Evangelio. Y al creerlo, cuando oye el Evangelio de la persona, el Evangelio dice que Cristo le dio el cumplimiento a la promesa que Dios le hizo a Abraham, que nos iba a dar vida eterna, cuando Él murió por nuestros pecados en la cruz. Ahí nos consumó la vida eterna para nosotros. Lo creo. Y cuando lo creo con todo mi corazón, el Espíritu Santo es sumergido dentro de mí. O sea, primero yo tengo que creer. Y luego el Espíritu Santo entra en mí. Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiéndolo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Pero Satanás, a través de los calvinistas, dice primero, es el Espíritu Santo el que tiene que convertirte a ti para que tú puedas recién creer. O sea, lo pone al revés. Bien, vamos a colocar a este personaje calvinista, y ustedes tienen que oírlo. Ahí, miren. No me llamó a mí eficazmente por saber el de antemano que yo iba a creer en Cristo y arrepentirme del pecado. No, esto sería salvación, elección por presciencia, elección por previo conocimiento. Esta teoría es... No es teoría, es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Elegido según su presciencia. Y él le llama teoría. Ponga mucha atención a lo que está diciendo Satanás a través de este instrumento satánico. Él dice, esa es una teoría, que hay que tener mucho cuidado con esta teoría. No, es Biblia. Elegido según su presciencia, no por decreto. Voy a prender la luz. Entonces lo que este instrumento satánico, porque estos pastores presbiterianos, calvinistas, son instrumentos satánicos, elegidos por pinza por Satanás,
los prepara mucho con conocimiento intelectual de la Biblia e introducen herejía destructiva, como esta. Entonces, él le llama teoría a algo que está escrito en la Biblia. Elegido según su presciencia, no arbitrariamente, no por decreto, sino por la presciencia que Dios tiene de saber las decisiones anticipadas que van a tomar, saber anticipadamente Dios las decisiones que los hombres van a tomar. Recordemos Isaías 53:6, Salmo 22, ya Salmo 22, repartieron entre sí mi vestido, eso ya fue consumado ya. Cristo vino a cumplir algo que ya está consumado en la eternidad. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, los pecados nuestros, antes que nosotros los cometiésemos. Ya lo supo el Señor. Si la salvación quedó consumada antes de que nosotros naciésemos, y ahora la tenemos que creer nada más. Es el componente que tenemos que poner nosotros en este nuevo pacto. Nuestra fe en la gracia de Dios. Dios pone su gracia y nosotros tenemos que poner nuestra fe. Y ahí cerramos el trato, como todo trato, ¿verdad? Como todo pacto. Nunca un pacto es unilateral, donde hay alguien que lo hace todo y el resto no hace nada. No, porque eso no sería un pacto. En un pacto, alguien pone algo de su parte y la otra contraparte pone la otra parte. Eso es un pacto. Dios en el antiguo pacto les ordenaba a los israelitas que tenían que cumplir lo que Él había establecido en la ley, las ordenanzas. Esa es la parte de Dios. Y los judíos tenían que cumplir esas ordenanzas, estar en el continuo sacrificio, teniendo que estar siempre examinándose la ley. Era la parte que tenían que colocar de su parte los judíos. Traer corderos para ser sacrificados en el templo. Pero ahora, en este nuevo pacto, que abolió el antiguo pacto era en las ordenanzas de la ley, el pacto en la ley, ahora este nuevo pacto es en la fe, en lo que ya Cristo consumó. Mire lo que dice Efesios 2, versículos 8 y 9. Dice Pablo, porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. O sea, gracia y fe. No solo por gracia. No es solo por gracia, mi querido amigo, no es solo por gracia, sino es por la gracia de Dios y la fe que el hombre pone en esta gracia. Ahí está el pacto. Todos tienen que poner algo de su parte. Entonces, Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es el don de Dios, que es Cristo, y esto no de vosotros, pues de Dios es el don. No de obra para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Entonces, porque por gracia habéis sido salvados aquí, en la cruz del Calvario. Hace más de 2000 años atrás. Está consumada la salvación. Ahora la tienes que creer. Cuando te anuncien esta salvación consumada por Cristo, desde antes de la fundación del mundo, la tienes que creer para hacer efectiva la vida eterna para tu alma. Entonces, los calvinistas atentan contra el arrepentimiento, porque los calvinistas dicen que el ser humano no puede arrepentirse, porque la salvación es por un decreto de Dios. Dios decreta, tú y los demás no. O sea, Dios elige arbitrariamente por un decreto. Es por decreto, no es por medio de la fe. La salvación es por la fe en lo que ya consumó Cristo. Porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. O sea, por gracia y fe, no solo por gracia. ¿Ya? Y esto, la gracia de Dios, porque el don es Cristo, esa es la gracia de Dios. Y esto no proviene de vosotros, pues de Dios es el don, no de obras para que nadie se jacte. ¿Ya? Ahí está el pacto. Dios pone su gracia, nosotros tenemos que poner nuestra fe. De hecho, al no querer poner nuestra fe, somos condenados. El que no creyere será condenado. O el que rehúsa creer. Juan 3:36. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer. Dando a entender que el ser humano tiene la capacidad para poder creer, tiene la capacidad para poder arrepentirse, y son estas dos demandas las que comenzó a demandar el Señor cuando inició su ministerio de salvación en la tierra. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido, dijo el Señor, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Porque el hombre sí puede arrepentirse y sí puede creer en el Evangelio. Advertencia contra aquel que no quiere arrepentirse. Si no os arrepentís,
todos pereceréis igualmente. Lucas 13, del 1 al 5. Advertencia contra aquel que no quiera creer en el Evangelio. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos 16, 16. Entonces yo les quiero pedir que ustedes se concentren, escuchen a este Satanás, a este pastor satánico, instrumento de Satanás que arrastra con él un montón de gente al infierno. Son las doctrinas de demonios que tanto nos advirtió el apóstol Pablo. Ya, vamos a escuchar detalladamente a este instrumento del maligno, ¿ya? Por saber el de antemano que yo iba a creer en Cristo y arrepentirme del pecado. No, esto sería salvación, elección por presciencia, elección por previo conocimiento. Esta teoría es antibíblica, es peligrosa, en fin, y yo voy a enseñar sobre 3 razones por las que esta doctrina es tan peligrosa. Una doctrina que podríamos tachar de elección condicional, una elección condicionada por la respuesta futura, la cooperación futura de los elegidos. Primer problema con esta doctrina: si alguien te dice a ti, no, Dios me salvó a mí porque él sabía de antemano que yo voy a creer en él, yo iba a arrepentirme. Primer problema. Problema número 1 es que esta enseñanza, esta teoría, pone en tela de juicio la omnisciencia divina. Repito, problema número 1. Hay 3. Problema número 1. El primer problema con esta teoría es que esta teoría pone en tela de juicio la omnisciencia. ¿En qué pone en tela de juicio la omnisciencia del Señor? Todo lo contrario, exalta la omnisciencia del Señor. Porque a través del saber previamente las cosas que han de suceder, Dios elige de antemano. A los que antes conoció, a estos también predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. No para ser salvos, porque fueron salvos a través de la omnisciencia del Señor. O sea, en nada atenta contra la omnisciencia. Pero este instrumento satánico dice que sí, que se atenta contra la omnisciencia del Señor. ¿Me entienden? Divina. Dios no aprende nuevos datos. Dios no tiene que... Nadie está diciendo que Dios tiene que aprender nuevos datos. Miren Satanás como sabe manejar bien las palabras. Nadie está diciendo que Dios tiene que aprender nuevos datos. Dios ya lo sabe, no los tiene que aprender. Ya lo sabe los datos antes de que sucedan. Instrumento satánico. Sentarse a estudiar lo que la gente va a hacer en el futuro. Dios sabe lo que va a pasar en el día de mañana, porque antes de la fundación del mundo, Él decretó todo, absolutamente todo, lo que había de acontecer. De hecho, este tiempo de estudio bíblico que estamos ahora disfrutando, este tiempo también fue decretado por nuestro Dios en la eternidad. Si Dios no lo hubiese decretado, no habría acontecido, no se habría dado. No estaríamos aquí, pero Dios lo decretó. Dios entonces decreta el futuro. Él no aprende nuevos datos, Él no aprende nueva información. No es que Dios tenga que estudiar el futuro antes de tomar decisiones, ¿qué va? Dios es omnisciente en todo momento, es inmutable y omnisciente. Por tanto, la salvación por presciencia, por previo conocimiento, implica que el conocimiento de Dios está de alguna forma limitado. Porque Dios primeramente tiene que mirar a través de este túnel del tiempo, Él tiene que... A los que antes conoció, a estos también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Lo sabe todo. A los que antes conoció, entonces ya los conoció, no tiene que saber más. Los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, porque ya lo sabe todo. Estudiar el futuro cuidadosamente para saber quiénes, para creer, quiénes van a arrepentirse, y luego Dios los elige para salvación según su previo conocimiento. Pero esto, desde luego, es problemático porque está negando la omnisciencia divina. Dios siempre ha sido omnisciente, siempre. ¿Ok? Sí que ahí está el primer problema con esta teoría. Problema número 2 con esta teoría. Y a lo mejor algunos ya estáis pensando en este problema, ¿no? Esta teoría es peligrosa porque pone en tela de juicio la depravación del ser humano. Pone en tela de juicio la depravación del ser humano. Porque hace la siguiente pregunta. ¿Cómo puede un ser humano rebelde, pecador y desobediente creer en el Evangelio y arrepentirse sin la obra eficaz del Espíritu Santo en su corazón? ¿Cómo puede dar
si estudiamos el tema del libre albedrío en el capítulo pasado, capítulo 9. El Espíritu Santo fue el que inspiró la Biblia. Ahí está la acción del Espíritu Santo. Porque ninguna palabra de la profecía es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí está la obra del Espíritu Santo. Y el hombre responsable de oír al Espíritu Santo aquí, en la Biblia. Para eso el Señor dejó la Biblia, para eso, para que adquiramos la fe oyendo a Cristo en la Biblia. El hombre es agente responsable de leer la Biblia. Si el ser humano no quiere prestar oídos a la Biblia, no va a adquirir la fe. Y por lo tanto no va a ser elegido por el Señor. Dios elige tomándole en cuenta al hombre su fe. Si el hombre no deposita fe en el Evangelio, en la muerte de Cristo por nuestros pecados para darnos salvación, porque eso fue lo que hizo Cristo, murió por nuestros pecados para darnos salvación. Si el hombre no deposita fe en este anuncio, que fue lo que Cristo tuvo que hacer para darnos vida eterna, no lo elige el Señor. Si el Espíritu Santo no da fe, si el Espíritu Santo no pone arrepentimiento en el creyente, la salvación es imposible. El Espíritu tiene que hacer la obra en nosotros. Así que Dios no puede estar ahí estudiando a través de lo que llamamos ese túnel del tiempo. Dios no está ahí sentado viendo a través de su bola de cristal gigantesca. Él no está viendo, mira, Will Graham me va a aceptar como Señor y Salvador y va a arrepentirse. No, Dios no va a ver eso. Porque yo nunca voy a creer. Yo nunca voy a arrepentirme, a no ser que Dios... Miren lo que dice. Yo nunca voy a creer. Nunca voy a arrepentirme, a no ser que Dios a mí me haga que yo me arrepienta, que Dios haga que yo crea. Miren cómo Satanás atenta contra la demanda del Señor al hombre que se arrepienta y la demanda del Señor que el hombre crea en el Evangelio. Satanás dice, no, eso lo hace Dios, no tienes que hacerlo tú, es por decreto. Le quita la responsabilidad al hombre. Hace mucho tiempo, cuando yo asistía a una congregación bautista, porque estaba obligado a hacerlo por el trabajo, porque me quedaba cerca, una vez yo a un chico le dije, a una persona de unos 20 y tantos años, le dije, ¿tú has sido salvo? Y él me dijo, ¿y acaso no estoy aquí? Te pregunté si tú has sido salvo, ¿has hecho efectiva la vida eterna para tu alma? ¿Has creído en el Evangelio? ¿Eres salvo? ¿Acaso no estoy aquí? El hecho de que yo esté aquí es que Dios me predestinó. Si estoy aquí, tiene que ser porque Dios me predestinó entonces. ¿Entienden lo peligroso de estas doctrinas? O sea, el chico me respondió a mí cuando yo le pregunté, ¿has sido salvo tú? Y él no me respondió, sí, yo he sido salvo. Me dijo, ¿que acaso no estoy aquí, en este templo? ¿Que acaso no estoy aquí en esta congregación? O sea, el hecho que yo esté aquí significa que entonces Dios me predestinó, pues, por antonomasia entonces. P implica Q. Y no es así. ¿Se habría arrepentido esa persona, como Dios lo demanda, aquí en la mente? ¿Habría creído de todo corazón que Cristo lo salvó en la cruz cuando Él murió por sus pecados? Pero Él dice, ¿que acaso no estoy aquí congregado aquí? ¿No estoy congregándome en esta congregación? Entonces significa que Dios me predestinó entonces. Porque yo la salvación no es por mi fe, es por una predestinación unilateral, por decreto. Si Dios a mí no me predestina para salvación, yo no puedo hacer nada. Yo le decía a una calvinista, si a usted Dios no lo predestinó para ser salvo, ¿qué va a hacer usted? Está condenado al infierno. Porque la salvación no es por la fe de usted, es por una predestinación unilateral de un Dios soberano. ¿Y qué le va a preguntar a usted a un Dios soberano si usted es una vasija de barro y él es el alfarero? Si Dios en su soberanía a usted no lo predestinó para salvación, ¿qué va a hacer usted? Se va a ir al infierno. Entonces está viviendo de más en este mundo. Y es por lo demás el juicio está de más. ¿Por qué la gente tiene que ir al infierno a esperar en tormento el juicio? Mejor que se vayan directamente al lago de fuego, pues si Dios no los predestinó. Hay un juicio porque el hombre sí puede arrepentirse por sí solo y sí puede creer por sí solo en el Evangelio. Y por eso será enjuiciado, porque no se arrepintió y no creyó en el Evangelio. Miren en la cara a este hijo del diablo, a este instrumento de Satanás. A un calvinista. Bill Graham, así se llama este instrumento de Satanás, que profesa doctrinas calvinistas, doctrinas de demonio. Su espíritu haga esta obra de fe y de arrepentimiento en mí.
¿verdad? ¿Os acordáis del texto que citamos, que fue la semana pasada? Y el domingo en el culto lo cité. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí. Ninguno. Ni Will Graham, ni tú. Ni tu pastor. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Nadie. Entonces, la gente... En Juan 6:44, el Señor dijo, ninguno puede venir a mí si antes el Padre no le trae. El Padre Celestial tomó a Pilato y lo trajo a Cristo. Y Pilato tomó su propia decisión de rechazar a Cristo y oír al pueblo y escoger a César antes que Cristo. Pilato tomó su decisión. Ahora, en Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si antes el Padre no le trae. Pero en Juan 12, versículo 32, Cristo dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Si yo, dice Cristo, en Juan 12:32, si yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En la cruz del Calvario, Cristo ha atraído a todos a Él. Ya no es necesario que el Padre tome a una persona y lo atraiga a Cristo. Nosotros, los salvados, les predicamos a los perdidos que entren por la puerta estrecha que es Cristo, a la salvación. Les predicamos a los muertos. Los vivos espiritualmente, los nacidos de nuevo, les predicamos a los muertos, para que los muertos oigan y entren por Cristo a la salvación. Y no, Dios primeramente estudió para ver quién iba a creer, quién iba a arrepentirse. Pero vamos a ver, qué burrada, qué disparate. Nadie puede acercarse a Cristo si no es por la obra de la gracia eficaz de Dios en su corazón. ¿Os dais cuenta? El hombre natural no quiere la santidad de Dios. El hombre natural lo que quiere es, recibir bendiciones, hacerse rico, quiere vida eterna, pero no quiere a Dios. No quiere a Dios, no quiere la santidad de Dios. Problema número uno, pues, esta teoría de elección condicional. Primer problema es que niega la omnisciencia divina, enseñando que Dios tiene que aprender nuevos datos antes de tomar decisiones. Dos, niega La salvación es condicionada a la fe. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Lo dijo Cristo en Marcos 16:16. La salvación está condicionada a la fe. La fe que el hombre debe adquirir oyendo a Cristo y creyendo en Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados, hace efectiva la vida eterna. Y ahí Dios lo elige. Dios siempre tiene que elegir, pero tomándoles en cuenta previamente a los hombres su fe. El que no creyere en el Evangelio no será elegido, será condenado. Marcos 16:16. Cristo, Él dijo, yo le doy vida eterna, Juan 10:28. Y aquí en la cruz exclamó, consumado es, Juan 19:30. Ahora en Juan 3:18 Cristo dice, el que en Él cree, y Cristo está hablando acerca de su misma persona, el que en Él cree, en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha sido elegido, porque no creyó. Porque Él no quiso creer, entonces Dios no lo elige. Dios elige condicionada a la fe. Si tú no depositas fe, que es la condición que tienes que poner tú, Dios no te va a elegir. La salvación es condicionada a la fe. Dice en Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí. Ahí está el previo conocimiento del Señor. Jeremías 1:5, antes de que te formase en el vientre te conocí. Ahí está el previo conocimiento. Te conocí, Jeremías. Antes de que te formase en el vientre te conocí. Ahora, en Primera de Juan 5, versículo 4, dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Juan, en representación de la iglesia, cuando está escribiendo a la iglesia, Juan, 1 Juan 5:4, Juan dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe de la iglesia, de cada integrante del cuerpo de Cristo. El ser humano tiene la capacidad para poder creer. No es un robot que Dios tenga que intervenirlo, porque Satanás atenta contra lo creado por Dios. Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza, lo hizo igual a Dios, para poder creer, rechazar, aceptar, oír, decidir. Entonces Satanás
rebaja lo creado por Dios a un robot que no tiene la capacidad, la inteligencia artificial, no tiene el ser humano la capacidad intelectual para poder creer. Tiene que ser intervenido por Dios. O sea, siempre Satanás está rebajando la creación humana. Le está bajando la capacidad que tiene todo ser humano de poder cambiar por sí mismo su mente, arrepentirse y creer en el Evangelio. ¿Me entienden? Entonces, detrás de todas estas doctrinas está Satanás. Del hombre, indicando que el ser humano, por su maravilloso libre albedrío, ¿no? Sí puede aceptar el Evangelio, arrepentirse y todo lo demás. Imposible. Nadie puede, a no ser que Dios obre previamente en él. Y problema número 3 es que esta teoría de elección condicional es que pone en tela de juicio la doctrina de sola gracia. Sola gracia. La salvación es única, exclusivamente por la gracia. Porque vamos a pensar, de nuevo. No es por la sola gracia, es por la gracia y por la fe. Ahí está el pacto. La gracia la pone Dios, la fe la tiene que poner el hombre, y se sella el trato, el pacto con Dios. Entra en el pacto al ser humano. Pero estos instrumentos satánicos dicen, la sola gracia, es la sola gracia, una acción unilateral por decreto de un Dios soberano, dejando al hombre sin la responsabilidad de él tener que oír la palabra del Señor para poder adquirir la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. El hombre es responsable de prestar oídos a la Biblia, porque la Biblia le costó el precio, la sangre, a los profetas del Antiguo Testamento, a los apóstoles del Nuevo Testamento y a Cristo en la cruz. El alto precio de la Biblia. La palabra de Dios impresa. El alto precio que tuvo que pagar tanto los profetas del Antiguo Testamento como los apóstoles del Nuevo y Cristo en la cruz para dejarnos esta palabra impresa. Para que nosotros tengamos la responsabilidad de prestar oídos a la palabra y adquirir el conocimiento de lo que Cristo tuvo que hacer en la cruz, el conocimiento de la condición en la que estamos, corrompidos moralmente, conocer que el pecado se condena con la muerte del alma, porque está escrito eso en la Biblia, en Ezequiel 18:4, y que tenemos que ser salvos. Todo eso viene por el conocimiento de oír la palabra de Dios, y que Cristo en la cruz nos salvó cuando murió por nuestros pecados. Entonces, esa es responsabilidad del ser humano, prestar oídos al conocimiento bíblico, y a través de la Biblia se adquiere la fe en lo que Cristo consumó en la cruz. Unos instantes juntos. Si yo te digo a ti que Dios te escogió para salvación, porque Él sabía en la eternidad que tú ibas a creer en Él, que tú ibas a arrepentirte, pues gloria a ti, hermano. Gloria a ti. Gloria a ti por tener un corazón blandito, suave, tiernecito, y Dios te salvó a ti sabiendo que ibas a creer en Él y arrepentirte. ¿Ves? Es salvación por obras. Gloria para el Señor, que Él supo, antes de la fundación del mundo, Él supo que yo un día le iba a obedecer sus 2 demandas, me iba a arrepentir, iba a creer en el Evangelio, y Dios ya me conoció mi decisión. A los que antes conoció, a estos también predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fíjense, el Señor les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de iniquidad. En Mateo 7, versículos 23 al 25. No todo aquel que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad del Padre es creer con fe en el Hijo. Juan capítulo 6, versículos 28 al 29, Juan 6, 40. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros, y yo les declararé, apartado de mí, nunca os conocí, nunca sumergí el espíritu mío en ti, porque nunca creíste en mí. El Señor Jesucristo, en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, antes de ascender a los cielos, dándole la gran comisión a sus creyentes, dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. 2 requisitos. El que creyere en el Evangelio, primer requisito, y fuere bautizado, será salvo. Y el que no creyere será condenado. Este segundo requisito es el bautismo del Espíritu Santo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura.
que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, del 1 al 5. Prediquen este anuncio. El que lo crea de todo corazón, el que cree en este anuncio, y como resultado de haberlo creído con fe, haberlo creído con todo el corazón, con fe, yo le sumergiere dentro al Espíritu de Cristo, fuere bautizado, esta persona será salva. Y el que no creyere será condenado. O sea, no es solamente creer, sino que es creer con fe. Es por eso que en Hebreos 4 dice el apóstol, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó por no ir acompañados de fe en los que lo oyeron. Mas nosotros los que hemos creído, entramos. O sea, ellos creyeron, pero sin fe. Por eso que aparte de creer, tiene que ser creído con fe, porque si no, no se entra a la salvación. No es sumergido Cristo dentro. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, a menos que hayáis creído con fe reprobada? Bien. Sí, obras futuras, sí, lo admito, es verdad, son obras futuras, pero las obras futuras siguen siendo obras. Y si Dios te salva por su previo conocimiento de tus acciones... Este instrumento de Satanás está diciendo que el hecho de que yo me arrepienta y que crea en lo que Cristo hizo por mí son obras mías. Eso es lo que está diciendo. El hecho de que yo cambio mi mente basado en lo que Dios dice en su palabra, voy modificando mis pensamientos y lo voy cambiando lo que está escrito en la Biblia, porque estoy leyendo la Biblia, me estoy arrepintiendo, me arrepiento, cambio mi mente, metanoia, y creo lo que Cristo hizo en la cruz, que es la verdad, estoy creyendo en la verdad, entonces eso son obras mías, eso es lo que está diciendo, que son obras mías. Entonces la salvación es por obra, dice él, este instrumento satánico. Pues gloria a ti. Un aplauso para todos aquellos que fuisteis salvados por vuestras obras futuras, no es así, hermanos, la salvación no es por obras. Él está diciendo que las obras futuras son que yo me arrepentí y que creí en el Evangelio. Eso es lo que está diciendo él, y eso es mentira, eso no es cierto que cuando una persona se arrepiente y cree en el Evangelio, está haciendo obras. La salvación de tal manera que el ser humano solamente puede gloriarse en él, en su gracia, en la cruz de su Hijo, en la regeneración del Espíritu Santo. Así que, si tú me dices a mí, no, yo soy salvo, porque Dios sabía de antemano que iba a creer, Dios sabía de antemano que iba a arrepentirme, pues te estás jactando de ti mismo. Pero precisamente la salvación es por soberana gracia, para que nadie se jacte de nada que no sea la gracia del Señor. Es que ahí tenéis tres problemas. Problema número uno, que es esta teoría, es que niega la omnisciencia divina. Problema número dos, niega la depravación del pecador. Y número tres, niega la salvación por sola gracia. Es posible que haya más problemas, pero ahí tenéis tres problemas bien gordos, Es que no niega la salvación por la sola gracia, porque la salvación no es por la sola gracia, es por la fe del hombre y la gracia del Señor. La gracia de Dios y la fe del hombre y la gracia del Señor. No es por la sola gracia. Así que no está negando la sola gracia, porque la sola gracia es algo satánico. Tampoco el hombre caído moralmente, corrupto, no es que no tenga la capacidad para poder creer. Estando corrompido y muerto espiritualmente, el hombre sí puede arrepentirse y sí puede creer. Y dice que atenta contra la soberanía de Dios. Todo lo contrario. No me llamó a mí eficazmente por saber él de antemano que yo iba a creer en Cristo y no me llamó a mí eficazmente por saber él de antemano que yo iba a creer en Cristo y arrepentirme del pecado. No, esto sería salvación, elección por presciencia. Elección por previo conocimiento. Esta teoría es antibíblica. Es peligrosa encima. Y yo voy a enseñar sobre tres razones por las que esta doctrina es tan peligrosa. Una doctrina que podríamos tachar de elección condicional. Una elección condicionada por la respuesta futura, la cooperación futura de los elegidos. Primer problema con esta doctrina. Si alguien te dice a ti, no, Dios me salvó a mí porque sabía de antemano que yo iba a creer en él, yo iba a arrepentirme. Primer problema. Problema número uno es que esta enseñanza, esta teoría,
pone en tela de juicio la omnisciencia divina. Repito, problema número uno. Hay tres. Problema número uno. El primer problema con esta teoría es que esta teoría pone en tela de juicio la omnisciencia divina. Dios no aprende nuevos datos. Dios no tiene que sentarse a estudiar lo que la gente va a hacer en el futuro. Dios sabe lo que va a pasar en el día de mañana, porque antes de la fundación del mundo, Él decretó todo, absolutamente todo, lo que haría de acontecer. De hecho, este tiempo de estudio bíblico que estamos ahora disfrutando, este tiempo también fue decretado por nuestro Dios en la eternidad. Si Dios no lo hubiese decretado, no habría acontecido, no se habría dado. No estaríamos aquí, pero Dios lo decretó. Dios entonces decreta el futuro. Él no aprende nuevos datos, Él no aprende nueva información. No es que Dios tenga que estudiar el futuro antes de tomar decisiones, ¿qué va? Dios es omnisciente en todo momento, es inmutable y omnisciente. Por tanto, la salvación por presciencia, por previo conocimiento, implica que el conocimiento de Dios está de alguna forma limitado. Porque Dios primeramente tiene que mirar a través de este túnel del tiempo, Él tiene que estudiar el futuro cuidadosamente para saber quiénes van a creer, quiénes van a arrepentirse, y luego Dios los elige para salvación según su previo conocimiento. Pero esto desde luego es problemático porque está negando la omnisciencia divina. Dios siempre ha sido omnisciente, siempre. ¿Ok? Sí que ahí está el primer problema con esta teoría. Problema número 2 con esta teoría. Y a lo mejor algunos ya estáis pensando en este problema, ¿no? Esta teoría es peligrosa porque pone en tela de juicio la depravación del ser humano. Pone en tela de juicio la depravación del ser humano. Porque hace la siguiente pregunta. ¿Cómo puede un ser humano rebelde, pecador y desobediente creer en el Evangelio y arrepentirse sin la obra eficaz del Espíritu Santo en su corazón? ¿Cómo puede darse? Si estudiamos el tema del libre albedrío en el capítulo pasado, capítulo 9. Si el Espíritu Santo no da fe, si el Espíritu Santo no pone arrepentimiento en el creyente, la salvación es imposible. El Espíritu tiene que hacer la obra en nosotros. Así que Dios no puede estar ahí estudiando a través de lo que llamaba ese túnel del tiempo. Dios no está ahí sentado viendo a través de su bola de cristal gigantesca. Él no está viendo, mira, Will Graham me va a aceptar como Señor y Salvador y va a arrepentirse. No, Dios no va a ver eso. Porque yo nunca voy a creer. Yo nunca voy a arrepentirme, a no ser que Dios, por su Espíritu, haga esta obra de fe y de arrepentimiento en mí. ¿Verdad? ¿Os acordáis del texto que citamos, creo que fue la semana pasada? Y el domingo en el culto lo cité. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí. Ninguno. Ni Will Graham, ni tú. Ni tu pastor. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Nadie. Entonces, la gente dice, no, Dios primeramente estudió para ver quién iba a creer, quién iba a arrepentirse. Pero, vamos a ver, qué burrada, qué disparate. Nadie puede acercarse a Cristo si no es por la obra de la gracia eficaz de Dios en su corazón. ¿Os dais cuenta? El hombre natural no quiere la santidad de Dios. El hombre natural lo que quiere es, recibir bendiciones, hacerse rico, quiere vida eterna, pero no quiere a Dios. No quiere a Dios, no quiere la santidad de Dios. Problema número 1, pues, esta teoría de elección condicional. Primer problema es que niega la omnisciencia divina, enseñando que Dios tiene que aprender nuevos datos antes de tomar decisiones. 2, niega la depravación del hombre, indicando que el ser humano, por su maravilloso libre albedrío, ¿no? Sí puede aceptar el Evangelio, arrepentirse y todo lo demás. Imposible. Nadie puede, a no ser que Dios obre previamente en él. Y problema número 3 es que esta teoría de elección condicional es que pone en tela de juicio la doctrina de sola gracia. Sola gracia. La salvación es única exclusivamente por la gracia. Porque vamos a pensar, de nuevo, unos instantes juntos. Si yo te digo a ti que Dios te escogió para salvación, porque Él sabía en la eternidad que tú ibas a creer en Él, que tú ibas a arrepentirte, pues gloria a ti, hermano. Gloria a ti.
Gloria a ti por tener un corazón blandito, suave, tiernecito. Y Dios te salvó a ti sabiendo de antemano que ibas a creer en Él y arrepentirte. ¿Ves? Es salvación por obras. Sí, obras futuras. Sí, lo admito, es verdad, son obras futuras, pero las obras futuras siguen siendo obras. Y si Dios te salva por su previo conocimiento de tus acciones, pues gloria a ti. Un aplauso para todos aquellos que fuisteis salvados por vuestras obras futuras, ¿eh? No es así, hermanos. La salvación no es por obras. Dios ha diseñado la salvación de tal manera que el ser humano solamente puede gloriarse en Él, en su gracia, en la cruz de su Hijo, en la regeneración del Espíritu Santo. Así que, si tú me dices a mí, no, yo soy salvo, porque Dios sabía de antemano que iba a creer, Dios sabía de antemano que iba a arrepentirme, pues te estás jactando de ti mismo. Pero precisamente la salvación es por soberana gracia, para que nadie se jacte de nada que no sea la gracia del Señor. Es que ahí tenéis tres problemas. Problema número uno, que es esta teoría, es que niega la omnisciencia divina. Problema número dos, niega la depravación del pecador. Y número tres, niega la salvación por sola gracia. Es posible que haya más problemas, pero ahí tenéis tres problemas bien gordos, bien gorditos. Para que... Calvinista, hijo de tu padre el diablo, instrumento ese. A las personas que se oponen, el apóstol Pablo escribe a Timoteo diciendo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Aquí se está hablando de los que se oponen, porque toda persona puede arrepentirse. Estas personas se están oponiendo tajantemente, están escuchando la verdad, oyendo el verdadero arrepentimiento que Dios exige para la salvación del alma y se están oponiendo a ese verdadero arrepentimiento. Están oyendo el verdadero evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Él, Cristo, nos salvó por sustitución de condena. Él, en vez de nosotros, fue condenado a la muerte por causa de nuestros pecados, para que nosotros no fuésemos condenados a la muerte por nuestros pecados. Los asumió Cristo en la cruz. A Él le fueron todos imputados penalmente. Primera de Pedro 2:24. Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y cuando los tenía todos los pecados de nosotros, vino la condena. Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y fue sepultado y ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Y así nos salvó. 1 Corintios 15, del 3 al 4. Entonces el ser humano tiene que oír el anuncio y creerlo. El ser humano es agente responsable para poder creer o no querer creer en este anuncio. No es que Dios tenga que intervenirnos nosotros para que nosotros podamos creer. Para eso nos dejó la Biblia, para que leyendo la Biblia decidamos creer o no creer. Somos agentes responsables los seres humanos, no somos robots, como lo hace suponer Satanás a través de estos instrumentos satánicos. Entonces, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 26, se está hablando de aquellos que tenazmente se oponen, porque todo ser humano puede arrepentirse. Lo que pasa es que estos en específico se están oponiendo. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, sufrido, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Ya? Entonces, ¿cómo viene la fe? Oyendo la Biblia. ¿Cómo adquirimos la fe de Cristo? Porque Cristo es el autor y consumador de la fe, Hebreos 12:2, oyendo la Biblia. ¿Qué pasa si un ser humano no quiere oír la Biblia, no quiere prestar oídos a la Biblia? No va a adquirir la fe de Cristo. No va a poder creer en lo que Cristo hizo en la cruz. Y si no cree, no lo va a elegir el Señor, porque la persona que no cree será condenada, no será elegida. Entonces, Dios siempre tiene que elegir, siempre. Por ejemplo, yo, cuando me acerco a una panadería, yo veo una cantidad de pan, diferentes tipos de pan. Entonces yo elijo, tomándole en cuenta la textura del pan, la blandura, el olor, el aroma, la performance que tiene el pan, si es marraqueta, si es coliza, si es ayuya, ¿cierto? Si es pan integral. Entonces yo siempre tengo que elegir, pero tomando en cuenta ciertas características del pan. Si yo me acerco a una frutería, donde venden naranjas, venden durazno, entonces yo elijo, pero tomándole en cuenta primero el color del durazno, el peso del durazno, el aroma que tiene el durazno, si es una guinda, si es una fresa, si es una naranja, una manzana. Yo elijo las manzanas, pero tomándole en cuenta el peso, el tamaño, el color, el aroma, ¿ya? La textura.
Entonces yo siempre voy a elegir, pero tomándole en cuenta las condiciones que tiene que tener el fruto, en este caso la manzana, la naranja. También Dios tiene que elegir, pero tomándole en cuenta al hombre su fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa convicción, esa certeza se adquiere oyendo a Cristo, oyendo la palabra del Señor. En Romanos 10:17, en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo, dice el original. Voy a mostrar el texto original de Romanos 10:17. Así que la fe viene del oír, y el oír mediante la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Así que la fe viene del oír, y el oír mediante la palabra de Cristo. Porque Cristo es el autor y consumador de la fe. Y la palabra impresa es palabra de Cristo. Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, mis palabras, las que están impresas en un libro de papel, en hojas de papel, que ahora están digitalizadas, la Biblia. La fe viene por el oír y el oír por la palabra impresa de Dios en la Biblia. Entonces el hombre es un agente responsable. ¿Cómo el ser humano, no queriendo prestar oídos a la Biblia, va a adquirir la fe? Es imposible. Tiene que prestar oídos, tiene que leer, oír lo que está escrito en la Biblia. Y así se adquiere la fe. Dios ha dado fe a todos los hombres, a todos, con haberle levantado de los muertos a Cristo. Hechos capítulo 17, versículos 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Y por qué Dios le manda al hombre que se arrepienta? Porque el hombre sí puede arrepentirse. De hecho, advertencia. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Según estas enseñanzas calvinistas, el ser humano no tendría para qué ir a juicio. ¿Qué sentido tendría el hombre de ir a un juicio si él no fue por decreto, no fue por acción unilateral de Dios elegido para salvación? No fue salvo él, porque Dios no le dio fe, ni tampoco el Espíritu Santo actuó en él. Entonces él, ¿por qué tiene que ir a un juicio? ¿Para qué el ser humano que no fue predestinado para salvación, que no fue elegido por Dios porque Dios lo elige por un decreto, ¿para qué tendría que ir a un juicio? No tiene razón de ser que el ser humano vaya a tener que comparecer en un juicio. ¿Qué le va a exigir Dios a esta persona? ¿Por qué no va a condenar? Si esta persona le dirá, Señor, usted no me eligió, no me predestinó, no intervino su Santo Espíritu en mí, no me dio fe, entonces ¿para qué me condena? ¿Para qué me hace un juicio? Mándeme al infierno, mándeme directamente al lago de fuego nomás. O sea, que la persona que se muera se vaya directamente al lago de fuego. ¿Para qué tiene que ir a un juicio? El ser humano va a un juicio porque no se arrepintió y porque no creyó en el Evangelio. En Juan capítulo 16, versículo 8, el Señor Jesucristo está diciendo, cuando el Espíritu Santo, el Consolador, venga a ustedes, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 8. Juan 16, 9. De pecado por cuanto no creen en mí. Eso es lo que condena al ser humano, no creer en Cristo. No creer lo que Cristo prometió. Yo les doy vida eterna. Juan 10, 28. Y lo que Cristo tuvo que padecer en la cruz para poder cumplir la promesa. Tuvo que morir por nuestros pecados, no creer en el Evangelio. Eso es lo que lo condena. No creer en Cristo. Yo le doy vida eterna. Juan 19, 28. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Juan 19, 30. Consumado es. Y entregó su espíritu. Está consumada la vida eterna, prometida. La tienes que creer. Si no la crees, te vas al infierno. No te elige el Señor. La elección es condicionada a tu fe. Porque la salvación es por la fe. Y la fe de Cristo, el ser humano tiene que adquirirla oyendo a Cristo. Y el ser humano va a un juicio porque no adquirió fe, porque no creyó en el Evangelio. Iniciando su ministerio de salvación, en Marcos 1:15, Cristo comenzó a demandar, arrepentíos y creed en el Evangelio. Advertencia, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Advertencia contra el no arrepentimiento, porque el hombre sí puede arrepentirse. Advertencia contra aquel que no quiera creer en el Evangelio. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos 16, 16. Así que estas son doctrinas satánicas. Si una persona no
oye bien la Biblia, no está bien parado en la Biblia, va a ser víctima de estos maestros satánicos que arrastran tras sí, arrastran al infierno con ellos a un montón de gente. Entonces les quiero yo poner de sobreaviso que dentro del cristianismo, por eso que hay un círculo acá concéntrico a Cristo, dentro del cristianismo hay un montón de gente que dice creer en Cristo, dice que ellos se arrepintieron de sus pecados, que creyeron, que recibieron a Jesús y que son cristianos, ¿ya? Pero hay cristianos que no han sido salvos y hay cristianos que ya han sido salvos. Dos grupos de cristianos. Aquí está la espiga de trigo y aquí está la espiga de cizaña. Aquí están las vírgenes prudentes con aceite en sus vasijas y aquí están las vírgenes insensatas sin aceite en sus vasijas. El aceite es figura del Espíritu Santo, exenta de fe, por lo tanto exenta del Espíritu de Cristo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿He creído con fe? ¿Estoy convencido que cuando Cristo murió por mis pecados yo ya tengo vida eterna? ¿O estoy dudando? No estoy de todo convencido. He creído con cierta incerteza. Examinaos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Cuál es el testimonio del Padre? El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. 1 Juan 5, versículos 10 al 12. El que cree el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio a sí mismo. Tiene a Cristo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. No ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Que el que tiene a Cristo morando dentro, el que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque cuando tú crees en el Evangelio con fe, Dios sumerge dentro de ti al Espíritu de Cristo. Por eso examínate si tú has creído en el Evangelio, pero con fe. No así nomás, dudando, diciendo, sí, Cristo me salvó, pero yo tengo que, para por fin ser salvo, tengo que hacer y dejar de hacer todavía. Que la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más lo que yo tengo que seguir haciendo y dejando de hacer. Porque si yo no sigo haciendo y dejando de hacer, igualmente voy al infierno. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? 2 Corintios 13:5. Romanos 8:9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por muy cristiano que usted sea. Si Cristo no está viviendo dentro de usted, usted no es de Cristo. Y para que Cristo sea sumergido dentro de usted, usted tiene que oír que Cristo murió por los pecados de usted. Y así lo salvó. Y lo tiene que creer con todo su corazón, que cuando Cristo murió por los pecados de usted, cuando usted comete pecados, nunca más usted será condenado al infierno. Nunca más será condenado a la muerte de su alma. Porque aquel que en vez de usted fue condenado a la muerte y murió por los pecados de usted, fue Cristo. Y nadie en justicia es condenado 2 veces a la muerte por los mismos pecados. Y un pecado es un delito de pena de muerte eterna para el alma. Y los pagó todos Cristo en la cruz antes que usted naciera en este mundo. Ahora usted es condenado por no creer, no por ser un pecador. Los pecados quedaron todos pagados por Cristo en la cruz. Usted es condenado por no creer. Y una verificación, ¿cómo se puede verificar que usted no ha creído? Es que usted está dependiendo de usted. Está dependiendo de dejar la tibieza, está dependiendo de dejar el pecado, está dependiendo de perseverar, está dependiendo de guardar santidad, está dependiendo de supuestamente cuidar la salvación, está dependiendo de usted. Basta que Dios le detecte la más mínima dependencia suya en cuanto a la salvación del alma de usted, para que Dios le impute penalmente a usted que usted todavía se encuentra dependiendo de usted en cuanto a la salvación del alma suya. Y por lo tanto no creyó que ya Cristo le salvó en la cruz del Calvario. Porque si usted hubiese creído que ya Cristo le salvó en la cruz del Calvario, para usted ser salvo, no estaría dependiendo de usted. Porque si usted hubiese creído que ya Cristo le salvó, usted no estaría dependiendo de dejar la tibieza, de dejar el pecado, de vivir una vida en santidad. Usted ha creído parcialmente. Usted ha creído que la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más lo que usted tiene que hacer y dejar de hacer. Porque si usted no hace ni deja de hacer, igualmente es condenado. Usted dice, sí, Cristo me salvó, pero si no dejo la tibieza, me voy al infierno, porque en Apocalipsis 3:16 dice, por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Así que yo
Yo creo que Cristo me salvó, que me dio vida eterna, sí, pero hasta por ahí nomás. Porque si soy tibio, igualmente voy al infierno. O sea, usted toma ciertos pasajes de la Escritura, como por ejemplo Apocalipsis 3:16, que no tiene nada que ver con la condenación, pero usted, por no haber creído de todo corazón, con fe en el Evangelio, le da la connotación de que sí tiene que ver con la condenación. Apocalipsis 3:16. Por cuanto eres tibio, ni eres frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Entonces yo, aparte de lo que Cristo hizo en la cruz, yo tengo que dejar la tibieza. Porque si no, aparte de que ya Cristo dice que me salvó, si yo no dejo la tibieza, igualmente voy a la condenación. Dice en Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que yo creo que Cristo me salvó, pero si yo no tengo santidad mía, igualmente voy al infierno, porque sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es Cristo. Cristo es la santidad. Usted es un inmundo y perverso pecador. Y cuando Cristo, la santidad, es sumergido dentro de usted tiene la santidad, la de Cristo, no la de usted, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso que Gálatas 2, versículos 20 al 21 dice: y todos los legítimos salvados hacemos nuestras estas palabras que están escritas por el apóstol Pablo a los Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cristo muere en mí. Y si Cristo, que es la santidad, está en mí, yo tengo la santidad, la de Cristo, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, la persona dice, sí, yo creo que Cristo me salvó, pero lo cree sin fe. Y al creer con incerteza, porque fe es certeza, la persona está creyendo pero sin fe, sin certeza, está creyendo con incerteza, entonces esa incerteza le hace tomar ciertos pasajes de la Escritura, como por ejemplo, Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es que está tergiversado Hebreos 2, 3. No es si descuidamos, es habiendo descuidado. Claro, entonces usted va a ser víctima de las malas traducciones católicas, va a ser víctima de los religiosos por no creer con fe. No es si descuidamos, es habiendo descuidado, que es muy diferente. ¿Cómo escaparemos nosotros habiendo descuidado una salvación tan grande? ¿Ya? Habiendo descuidado. Habiendo descuidado. No dice si descuidamos, como dando a entender ahora. Habiendo descuidado significa que usted no creyó. No quiso poner atención a lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Lo descuidó, no lo creyó. Entonces, ¿cómo usted podrá ser salvo del infierno si usted ya descuidó la salvación que Cristo consumó en la cruz, no la quiso creer? Habiendo descuidado. Pero las traducciones católicas cambian el tiempo verbal. Por ejemplo, en Efesios 2, versículos 8 y 9. Le cambian el tiempo verbal los católicos, los traductores católicos. Porque por la gracia de Dios habéis sido salvados. Así está escrito en el original. Habéis. El tiempo verbal está en pasado. Pero los católicos, cuando traducen al castellano, dice, porque por gracia sois. Entonces le cambian el tiempo verbal al presente, sois, ahora. Pero el original dice, habéis sido. Entonces, en vez de habéis sido, transcriben sois. ¿Me entiendes? Por gracia sois salvos. No. Habéis sido, no sois, habéis sido. Sois es en presente. Habéis sido está en pasado porque la salvación ya fue consumada en la cruz hace más de 2000 años atrás. Y en Hebreos 2, versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? No, ahora, le colocan los católicos ahora, le cambian el tiempo verbal. En vez de colocar en pasado como está escrito en el original. Si habiendo descuidado en el pasado, ya no la quise creer la salvación. La descuidaste por no quererla poner atención y no querer creerla. ¿Cómo escaparemos nosotros habiendo descuidado? Hebreos 2.3. Pero los católicos dicen ahora, el presente. Si descuidamos, como si fuera ahora. Entonces, cuando usted no cree con fe en el Evangelio, va a creer con incerteza. Y esa incerteza, esa incertidumbre, lo va a estar haciendo tomar ciertos pasajes de la Escritura que no tienen nada que ver con la condenación, pero usted le va a estar dando el significado de que sí tiene que ver con la condenación, porque como no creyó con fe, creyó, sí, Cristo me salvó, sí, murió por mis pecados, sí, pero no estoy tan seguro. Dice ahí, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No hay que descuidarla, se puede perder. Dice ahí, más el que persevera hasta el fin, este será salvo, Mateo 24:3, así que hay que perseverar, sí, pero es que eso durante la tribulación. Durante el periodo de 7 años de tribulación, el que haya aguantado hasta el fin salvará su vida. Será salvo. Pero ahora es por gracia y por fe.
Pero él, como ha creído sin fe en el Evangelio, entonces pone en duda la palabra, porque está creyendo sin fe. Entonces lee ciertos pasajes de la Escritura que no tienen nada que ver con la condenación, como por ejemplo Apocalipsis 3:16, o Hebreos 12:14, o Hebreos 2:3, o Mateo 24:13, o tal vez, por ejemplo, Hebreos 10, versículos 26 al 30, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual Él fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues ya sabemos lo que dijo el Señor: mía es la venganza, yo daré el pago. Entonces pecar voluntariamente. Pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. El Evangelio, que Cristo nos salvó en la cruz cuando murió por nuestros pecados, nos dio la vida eterna. Y pecar voluntariamente es rehusar creer en el Hijo. De pecado por cuando no creen en mí, está pecando por incredulidad. Voluntariamente, rehúsa creer. En Juan 3:36 lo dice Juan el Bautista: el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, de Hebreos 10, versículos 26 al 30, es rehusar creer en el Hijo. Yo le doy vida eterna, dijo el Hijo, Juan 10:28. Y en la cruz, Juan 19:30, consumado es. Está consumada la vida eterna. Pero yo digo, sí, pero se puede perder. Entonces estoy rehusando creer, estoy pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, de que Cristo nos dio la vida eterna. Recibí el conocimiento de que Cristo nos dio la vida eterna y yo rehuso creer que Cristo nos dio la vida eterna. Estoy diciendo que la salvación se pierde, que no es eterna. Y que cuando uno es salvo, al pecar, cometer pecados, pierde la salvación. Entonces está teniendo por inmunda la sangre del pacto, porque Cristo nos dio la sangre para la limpieza de los pecados que cometen las almas salvadas. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Y lo está hablando Juan ya siendo salvo. Está hablando de la sangre del apóstol Pablo cuando escribe la iglesia. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tenemos, se está incluyendo Pablo, y Pablo ya era salvo. Efesios 1:7. 1 Juan 1:7. Juan ya era salvo, ya tenía vida eterna. Y le está escribiendo a personas con vida eterna. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Pablo también ya tenía vida eterna y le está escribiendo a la iglesia que estaba en Éfeso, a los santos de Éfeso, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tanto Juan como Pablo se están incluyendo en aquellos a los cuales le está escribiendo, Juan y Pablo, porque ellos le están escribiendo a personas con vida eterna, como ya la tenían Pablo y Juan. Pablo se incluye cuando dice, en quien tenemos, yo también Pablo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Que cuando el salvado peca, tiene la sangre de Cristo que le limpia de todo pecado. No pierde la salvación. Entonces, tener por inmunda la sangre del pacto, decir que cuando una persona salvada peca, pierde la salvación. Entonces está teniendo por inmunda la sangre del pacto, que nos limpia de todo pecado a las almas ya salvadas, que entramos en el pacto por la fe en el Evangelio. Pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de que Cristo nos dio la vida eterna cuando murió por nuestros pecados, palabra de verdad, es rehusar creer que Cristo ya nos dio la vida eterna, la inmortalidad. En segunda de Timoteo 1:10 dice acerca de la inmortalidad, pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma, la muerte, y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad, mediante la muerte de Cristo por nuestros pecados, mediante el Evangelio, por el Evangelio. Alma quedó inmortal, no puede ser condenada por sus pecados a la muerte, porque aquel que fue condenado en vez de nuestras almas, por los pecados de nuestras almas, fue Cristo en la cruz del Calvario. Y nadie es condenado 2 veces por los mismos delitos. Todos nuestros delitos, que son pecados que se castigan penalmente con la muerte eterna, le fueron imputados a Cristo hace más de 2000 años atrás en la cruz del Calvario. 1 de Pedro 2:24. Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y cuando los tenía todos, vino la sentencia. Y Cristo murió por los pecados de nosotros, por los pecados de usted, los pecados míos. Y así nos salvó. Esto es buena noticia de salvación para el alma. Malas noticias de salvación son, la salvación se pierde. Son malas noticias de salvación. No, es el contrario del Evangelio. Porque el Evangelio son buenas noticias de salvación. Lo contrario, el antónimo, es que la salvación se pierde. Cuando tú eres salvo, si pecas, pierdes la salvación. Si tú no cumples, si tú no haces, si eres tibio, si tú no guardas santidad, te vas al infierno. Son pésimas noticias. ¿No es evangelio eso? No es evangelio. El evangelio son
Maravillosa buena noticia de salvación para el alma pecadora. Que Cristo cuando murió por mis pecados me dio la vida eterna. Entonces le quiero advertir respecto de los adventistas, de los presbiterianos calvinistas como este pastor, Bill, ¿cómo se llama este hombre? Hay que denunciarlo, así de simple. Se llama Bill Graham. Así se llama este hombre. Enseña doctrinas de demonios. Los pentecostales dicen que la salvación se pierde. Los adventistas dicen que hay que guardar el día sábado, porque si no te vas al infierno, que hay que seguir a Elena de White. Los católicos dicen que uno tiene que confesar los pecados con un sacerdote católico, que tiene que tomar la misa, que hay otro intercesor que puede ser la Virgen del Carmen, la Virgen María, en circunstancias que dice el apóstol Pablo, dice porque hay un solo Dios y asimismo un solo mediador, no hay más, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Ahora los pentecostales, los adventistas, los católicos, los presbiterianos calvinistas, como este pastor que dice que la salvación es por predestinación, que la salvación es por decreto, que todo lo decretó Dios, entonces nosotros somos robots, estamos pintados. Como una persona que me decía que ella creía en las doctrinas calvinistas, que era calvinista ella, en la sola gracia irresistible, que tú no puedes resistir la gracia de Dios, es la gracia irresistible. ¿Qué? Doctrina más satánica. Los calvinistas atentan contra el libre albedrío. Los calvinistas dicen que el hombre no tiene el libre albedrío, no tiene capacidad para poder decidir, porque está muerto, está corrompido. Cuando Adán desobedeció el mandamiento, ese día murió espiritualmente. Y estando muerto espiritualmente, evadiendo a Dios, oyó la voz que le llamaba. Muertos espiritualmente. Así estábamos nosotros cuando fuimos salvos, muertos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. A los colosenses también el apóstol Pablo dice, y a vosotros estando muertos en pecados, muertos espiritualmente. El muerto sí puede oír, porque el alma tiene vida todavía. ¿Me entiendes? El alma que pecare, esa morirá. Y cuando el alma entiende que por haber pecado está condenada a la muerte, y el alma necesita salvación, puede mirar la salvación consumada por Cristo y hacerla efectiva por la fe. El alma que creyere en el Evangelio salvará su vida. El alma, el que creyere en el Evangelio, y como resultado de haber creído con fe, yo le sumergiere adentro de su cuerpo al Espíritu Santo, esa persona será salvada. Y el que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Cristo, diciéndole a sus creyentes, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros y así nos salvó el alma. Nos dio vida eterna. Predicad el Evangelio, el anuncio a toda criatura. El que lo creyere y como resultado de haberlo creído con todo su corazón, con fe, entonces yo le sumergiré dentro al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo, fuere bautizado, bautismo del Espíritu Santo, esa persona será salvada. Y el que no creyere será condenado. O sea, la condena es por no creer. No porque Dios no te intervino con el Espíritu Santo para que tú pudieras creer. No, es porque tú pudiste haber creído y no creíste, rehusaste creer. Ahí está la condena. Que Dios les bendiga.